Estimado profesor, muy buenas noches. En este video voy a explicar mi mapa conceptual sobre planificación financiera. Bueno, la planificación financiera permite visualizar los escenarios financieros futuros posibles de las organizaciones. También nos permite establecer un orden entre los recursos de corto y largo plazo. Por otra parte, contribuye a la correcta toma de decisiones mediante poder evidenciar la mejor elección de un instrumento financiero de inversión. Por otro lado, es un predictor que contribuye a administrar de forma eficiente los recursos de la empresa y alinea los objetivos organizacionales. La planificación financiera se divide en corto y largo plazo. En el corto plazo, el cual corresponde a un año aproximadamente, contribuye con la toma de decisiones operativas de la empresa, de financiamiento dentro de ese año comercial. Además, también permite visualizar cómo voy a financiar esas operaciones en el corto plazo. En el largo plazo, por su parte, nos permite visualizar la vida útil de los activos inmovilizados, saber cuál es la amortización de estos activos. El plazo de las planificaciones de largo plazo es de 5 años aproximadamente. Además, nos ayuda a ver cómo se va cancelando el pasivo, ¿ya? El cual nosotros recurrimos para financiación de los activos, y establece la proporción de recursos propios y ajenos. Dentro de la planificación de largo plazo, nosotros vamos a encontrarnos con los instrumentos financieros. Los instrumentos financieros son, como lo dice su nombre, instrumentos que permiten invertir los recursos que tiene la empresa. Estos pueden ser en acciones, en instrumentos derivados, en bonos o préstamos, en monedas, en fondos mutuos o en fondos generales, seguros, entre otros. Los instrumentos financieros, para poder tomar la decisión de instrumento financiero, nosotros tenemos que analizar para lo que sirven y si conviene para la empresa poder tomar una decisión de invertir en un determinado instrumento. ¿Ya? Por ejemplo, en un caso de un inversionista que tiene inversión diversificada, debe considerar qué tipo de inversión quiere tomar, y va a depender también del espíritu del inversionista. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros podemos considerar invertir en bonos del Banco Central, sabemos que el bono de Banco Central va a tener un retorno libre de riesgo de un 5%, con un beta de un 0%. ¿Qué es lo que quiere decir el beta? Es el riesgo propio, perdón, el beta es el riesgo del sistema. ¿Ya? Entonces, el Banco Central, como no está dentro del mercado, tiene un riesgo de sistema cero. Y por otro lado, tenemos el riesgo propio de la inversión, que al ser el Banco Central también es cero. Tenemos otro tipo de inversión que la podemos comparar con la inversión del Banco Central, que es la inversión en el mercado. En esta parte nosotros vamos a encontrar un retorno del mercado de un 12%, o sea, quiere decir que las utilidades que vamos a obtener por esta inversión es más alta, pero un beta, que es el riesgo del sistema, de un 1%, o sea, es más alto que el que me entrega el Banco Central. Entonces yo tengo que tomar la decisión y elegir cuál instrumento me voy a quedar, dependiendo también de mi aversión al riesgo o no. ¿Ya? Por otro lado, el riesgo propio de la inversión es de un 15%. Luego tenemos otra opción de inversión que corresponde a inversión de un proyecto propio de la empresa o proyecto a otro tipo de empresas del mercado. Entonces, si nosotros analizamos las variables, nos va a arrojar un retorno libre de riesgo de un 21%. Por otro lado, un beta de un 2%, mucho más alto que si invertimos en el mercado o si invertimos en el Banco Central, es el doble. Por lo tanto, el riesgo alto. Ahora también nosotros podemos ver que el retorno libre de riesgo es un 12%. Por otro lado, sabemos que el riesgo propio de la inversión es de 10%. Entonces, para poder tomar la decisión de dónde yo voy a invertir, necesito hacer cálculos matemáticos para poder llegar y determinar cuál va a ser la inversión más apropiada para mi empresa. Para lo cual vamos a aplicar el modelo KPM. ¿Ya?
Mediante esta metodología nosotros podemos conocer la tasa de rendimiento mínima que se ofrece para que un activo sea atractivo para inversión. Esto puede ser proyectos de inversión o activos financieros. ¿Ya? Entonces nosotros queremos calcular el retorno o el equilibrio de la inversión. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la aplicación de la fórmula. Entonces, vamos nosotros a llevar la fórmula del cálculo del modelo KPM y vamos a identificar los conceptos. Entonces, decimos que la esperanza de retorno de un activo cualquiera es igual al retorno libre de riesgo más el riesgo propio de la inversión, el beta, multiplicado por el retorno del mercado menos el retorno libre de riesgo. Si nosotros llevamos los números que teníamos en cada una de las posibilidades de inversión que habíamos analizado anteriormente, tenemos que el retorno libre de riesgo es un 5%, el Banco Central. El beta propio de la inversión, si nosotros decidimos invertir en un proyecto de una empresa, es de un 2%. Y lo multiplicamos por el retorno propio del mercado, que lo habíamos establecido en un 12%, que es la inversión en el mercado, menos el retorno libre de riesgo, que lo habíamos determinado en un 5%, de acuerdo a lo establecido por el Banco Central. Antes de aplicar esta fórmula, que tengo que consignar que este ejercicio matemático de la resta del retorno del mercado menos el retorno libre de riesgo entrega un resultado que corresponde al premio por riesgo. Quiere decir que si yo invierto en el mercado, voy a obtener un premio de un 7% adicional a lo que yo espero. ¿Ok? Entonces, aplicando las fórmulas matemáticas, y también indicar que al nosotros invertir con un beta más alto, el premio por riesgo se duplica para el inversor. ¿Ok? Entonces en este caso sería un 14%. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra esperanza de retorno del activo va a ser de un 19%. Ahora bien, vamos a analizar el cálculo del WACC. ¿Qué es lo que me permite hacer el WACC? El WACC me determina el costo promedio de las fuentes de financiamiento de la empresa. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza desde el activo de la compañía, porque es la tasa que se puede usar para descontar los flujos de caja que se esperan. También, si lo miramos desde el punto de vista del pasivo, es el costo económico de una empresa cuando se quiere atraer un capital, cuando se quiere atraer inversionistas. Y si lo miramos desde el punto de vista del inversionista, es el retorno que se espera al invertir en deuda en un determinado patrimonio de alguna compañía. En el cálculo del WACC, nosotros nos vamos a encontrar también con una fórmula matemática. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta fórmula? Para poder aplicar la formulita del cálculo del WACC, debemos sumar los costos de financiamiento, que corresponden al costo capital más el costo de la deuda. Pero también debemos ponderar los datos de la estructura del capital, ¿ok? Que nosotros lo habíamos ya determinado. Por otro lado, nosotros además tenemos que ver el peso que tiene cada una de las fuentes de financiación en la estructura del capital y descontar el escudo fiscal debido a que es un gasto. Con esta fórmula nosotros vamos a poder determinar nuestro WACC. ¿Y para qué nos sirve el WACC? Nos sirve para poder establecer cuál es el costo del promedio de las fuentes de financiamiento de la empresa. Bueno, esta es mi explicación, es un poquito larga, traté de acortarla lo más posible respecto a la planificación financiera. Un gusto haber trabajado nuevamente con usted, profesor. Así que bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.